Shalom, shalom, mis hermanos, gracias por estar con nosotros en Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, el bautismo y la Trinidad, especialmente el texto que aparece en Mateo 28:19. ¿En nombre de quién debe hacerse la tevilá o el bautismo? Voy a responder una pregunta de Telegram de nuestra hermana Alma que dice lo siguiente. Quiero saber si lo que veo en ciertos textos tienen error de traducción. De ser así, quiero saber si hay entonces alguna versión más confiable a la cual pueda corroborar la veracidad del texto. Mi pregunta es respecto a Mateo 28:19. Si solo debemos ser bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿por qué en la Biblia dice que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué Biblia muestra la mejor traducción o la traducción más confiable para corroborar la veracidad del texto? Y a continuación, aparece a detalle diferentes textos o diferentes versiones, diferentes traducciones de Mateo 28:19. En todas ellas aparece la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué Biblia muestra la mejor traducción? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. Las traducciones dependen de factores como la intención que tuvo el traductor, el enfoque teológico de la época, los conocimientos lingüísticos y culturales de cada época en las cuales fueron traducidas las Biblias. Podría decirte que no hay una única traducción que podamos decir que es la más confiable, sino que debemos aprender a utilizar diferentes versiones y a su vez para estudios profundos siempre debemos apoyarnos en los textos originales o de idioma original, que sabemos que el Tanaj es en hebreo, en arameo y también tenemos. Y cuando hablo del Tanaj, hablo de lo que se conoce popularmente como Antiguo Testamento. Y para el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, tenemos los textos más antiguos en griego, ¿sí? Por lo que también sería una buena decisión en apoyarnos en los textos de ambos idiomas. Hay Biblias que son traducciones fieles al texto hebreo y griego que tienen un enfoque literal y formal, como la Reina Valera, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, y aunque muchos rechacen algunas de estas Biblias, estas suelen ser las más precisas en cuanto al texto original, especialmente de lo que llamamos Antiguo Testamento, el Tanaj. Claro que hay algunos errores de traducción que son fáciles de corregir si nos apoyamos de los textos originales, así como de recursos importantes como el Strong, que es un diccionario de términos hebreos, términos griegos, así como comentarios y estudios sobre el contexto cultural en el que fueron escritos los textos de la Biblia. Hay traducciones que tienen un enfoque más dinámico o llamado funcional, que buscan transmitir el significado y el mensaje del texto original de la forma más clara y accesible para el lector moderno, pero no son traducciones palabra por palabra o formales, y eso hace que se sacrifique la precisión de la traducción. Entonces, lo mejor es utilizar diferentes versiones, ¿de acuerdo? La pregunta sobre si este texto de Mateo 28:19 es una mala traducción, pues vamos a responderlo. Vamos a Mateo 28:19. Dice, es la instrucción de Yeshua de predicar las buenas nuevas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando consultamos los textos más antiguos que tenemos sobre Mateo 28:19, en todos aparece la expresión en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. En muchas traducciones, te puedo decir que en todas las traducciones que busques vas a encontrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no aparecen en la Biblia Kadosh y si no aparecen en la Biblia versión israelita nazarena, es porque no están respetando los textos más antiguos. Están quitando o anulando estos textos para no confundir al lector respecto a temas como la Trinidad, que es una doctrina que no es bíblica. De hecho, te voy a compartir, déjame ver si puedo encontrar aquí un texto que también quería compartir en otro estudio a través de Telegram. Le titulé Manuscritos Antiguos y sus traducciones en español e inglés. O sea, qué Biblias en español, qué Biblias en inglés
tienen estas traducciones. Y básicamente lo que expone aquí el texto es que todas las Biblias se basan en documentos que se consideran los más antiguos y además representativos con el idioma hebreo, si es para el Tanaj o Antiguo Testamento, y del griego para el Brit Hadashah. Y aquí vemos del Antiguo Testamento o Tanaj que todas las Biblias, la mayoría de las Biblias se basan en estos tres. El texto masorético, algunas traducciones se basan en los rollos del Mar Muerto y también la Septuaginta. Estos tres son los más importantes que se utilizan para el Tanaj o traducir el Antiguo Testamento. Pero también vemos, vemos aquí todas las Biblias, todas las versiones de Biblias que toman o ya sea solamente el texto masorético o toman las dos, texto masorético y la Septuaginta. Te puedo compartir este estudio. Luego tenemos para el Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, que es justamente lo que nos compete en este estudio, Mateo 28, 19, los textos más antiguos son Codex Sinaíticos, Codex Vaticanos, Textus Receptus, In Stele Alam, es una concentración de manuscritos también antiguos, el Codex Alexandrinos. Ahí en estas agrupaciones se encuentran los manuscritos más antiguos. Pues bien, en estos manuscritos más antiguos, en todos aparece Mateo 28, 19 con esta expresión en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, tal y como aparece en la mayoría de las traducciones. El texto que podemos considerar el más antiguo de todos es un fragmento en el que aparece Mateo 28, 19. No es todo el Nuevo Testamento, solamente es un fragmento. Se le llama, para quien quiera investigarlo, Papiro 64 o P64, y es un fragmento del siglo III. Bueno, este se considera el fragmento del Brit Hadashah más antiguo que existe, se encuentra en griego y sí aparece la expresión en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, hay quienes argumentan que hay evidencia de que este texto ha sido añadido a la Biblia. Vamos a Mateo 28, 19. Dice, es la instrucción de Yeshua de predicar las buenas nuevas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les comentaba que algunos argumentan que esta parte del texto, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en realidad ha sido añadido a la Biblia por algunas pruebas que se han descubierto. Hay un par de fragmentos también del siglo III, después del Mesías, en el cual este texto no aparece, pero solamente me parece que son dos. Puedes investigarlo, Papiro 70 del siglo III, Papiro 45 del siglo III también, y ahí no aparecen estos textos, ¿de acuerdo? Pero solamente son dos en un mar de manuscritos antiguos donde sí aparece el texto. Además, también hay una cita de Eusebio de Cesarea, que es un historiador del siglo IV, que cita Mateo 28, 19, pero lo cita como id y hacer discípulos a todas las naciones en mi nombre. ¿Sí? Este historiador Eusebio cita Mateo 28, 19 sin mencionar Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que dice en mi nombre. Y esto, muchos eruditos se basan en esto para afirmar o deducir que hay evidencia de que existió una versión de Mateo en el que no existía lo que hoy aparece como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la teología católica llamó incorrectamente la fórmula trinitaria. En realidad no hay evidencia, no son evidencia sustancial importante para confirmar que haya sido un texto añadido. Lo que por ahora nos dice la evidencia es que no hay problema de traducción en este texto específico. Tú puedes consultar todas las traducciones que te voy a compartir aquí. Por supuesto que hay más, sí, hay más traducciones, pero las que yo te voy a compartir aquí, todas estas, y te estoy compartiendo una lista de todas las traducciones y en qué textos se están basando para su traducción. Tanto Biblias en español como Biblias en inglés, las más comunes, las más populares, y en todas ellas va a aparecer esta expresión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que no esté mal traducido, ¿comprueba la Trinidad en el bautismo? No demuestra Trinidad.
Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos que aparecen en muchas partes en la Biblia y en ningún caso comprueban Trinidad. ¿Qué es Trinidad? Trinidad es la creencia de un solo Dios que existe en tres personas distintas. Son distintos poderes que se unen como un solo Dios. Esta descripción de la Trinidad, describir al Eterno como una Trinidad, es una doctrina antibíblica, porque las mismas Escrituras nos confirman que esto no es posible. Deuteronomio 4:35, veamos lo que nos dice Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Adonai es Elohim y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 6:4, ¿sí? Nos dice el Shema, oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Y además los profetas en Isaías 45 nos dice lo siguiente, Isaías 45:5, yo soy Adonai, ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí, ¿sí? Yo te ceñiré aunque tú no me conocisteis, dice aquí. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Adonai y ninguno más que yo. Estos textos nos confirman que solo hay un Elohim verdadero y que no hay otros dioses aparte de él. Sin embargo, la idea de la Trinidad es un concepto teológico que no nace en la Biblia, sino que nace en filosofías y en religiones paganas, pero que no es algo que viene en las Escrituras. Una muestra de ello es cuando vemos que existe Trinidad en otras culturas. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos lo que se llama Trimurti. Trimurti es la Trinidad hindú, ¿sí? Es una Trinidad que está compuesta de los dioses falsos Brahma, Vishnu, Shiva, y ahí vemos este ejemplo que de hecho se parece mucho a la iconografía o el arte de la Trinidad en el catolicismo. También tenemos la triple diosa, que es una Trinidad que se basa en deidades griegas y después se consolidaron como deidades falsas celtas. Ambas creencias, tanto la Trinidad hindú como esta de la triple diosa, vienen influenciadas de Roma, ¿sí? De Roma y de Grecia. Por ejemplo, en el caso de Roma se tiene la Trinidad Capitolina, la Trinidad romana. Esta Trinidad era adorada en la antigua Roma y estaba compuesta por tres dioses principales que son Júpiter, Juno y Minerva, de donde se toma precisamente la Trinidad católica. Esta Trinidad capitolina es el antecedente romano de la Trinidad del catolicismo y a su vez Roma tomó la idea de Trinidad de la Trinidad egipcia, la tríada egipcia compuesta por los falsos dioses Osiris, Isis y Horus. Y esta tríada egipcia toma la idea de la Trinidad de la tríada babilónica. Es la Trinidad más antigua, ¿sí? Esta Trinidad viene de culturas de Babilonia, de Mesopotamia, y estaba compuesta por los falsos dioses Anu, Enil y Ea, de asirios, de los acadios. Y bueno, ahí está, este es el origen de la Trinidad. Recordemos que el origen de las culturas babilónicas vienen de Babel, una sociedad que se rebeló contra el Eterno. La idea de la Trinidad entonces surgió en culturas babilónicas y se fueron transmitiendo a través de la historia a otras culturas y a otras religiones por el mundo. Pero esto realmente no es bíblico, ¿sí? No es la manera en la que la Biblia describe al Creador como Trinidad, ¿sí? La Trinidad no es algo bíblico, así que cuando dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está afirmando que Dios sea o esté compuesto de tres personas. La Trinidad en el catolicismo está representado con esta gráfica que recibe el nombre de Scutum Fidei, me parece, Fidei o Fidei. Es el escudo de la Trinidad y vemos también la imagen aquí en el arte donde se muestra a un Dios con tres rostros diferentes, pero a su vez formando un solo rostro. Este escudo, que es un triángulo, ¿sí?, pretende representar este concepto de la Trinidad y simplifica la idea general que se tiene de la Trinidad. ¿Cuál es esa idea? Bueno, aquí está en esta gráfica. Se entiende que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero a su vez
el Padre es algo diferente al Hijo. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo. Para que un texto en la Biblia confirme la Trinidad, tendría que afirmar cualquiera de estas expresiones, lo cual no existe. Si leemos Mateo, aquí está, si leemos Mateo 28, 19, regresamos a Mateo 28, 19, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ninguna confirmación de Trinidad. No se está confirmando, amados hermanos, ninguna de estas expresiones. Aunque exista la mención del Padre, aunque exista la mención del Hijo y del Espíritu Santo, no confirma ninguna de estas afirmaciones. Entonces, ¿por qué bautizar en el nombre de Yeshua si en el texto aparece como en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Leamos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, la clave está en comprender este término. El término es nombre. Nombre en griego es ónoma. Aquí está ónoma. Y ónoma significa autoridad o carácter. Ese es el significado esencial de la palabra ónoma en griego. Su palabra homóloga se conoce como Shem, ¿sí? Shem en hebreo es lo mismo que ónoma en griego. Déjenme ver si tengo alguna nota respecto a esto. Sí, aquí está. Perfecto. Sí, entonces vamos aquí al pizarrón. Entonces, este término que es nombre, en griego es ónoma y en hebreo es Shem. ¿De acuerdo? Ónoma y Shem. ¿Sí? ¿Qué significa ónoma? Autoridad, carácter. Fue la palabra griega que más se asimila para transmitir la idea de lo que significa Shem en hebreo. ¿Y qué significa Shem en hebreo? Bueno, en hebreo significa honor, autoridad también, ahí está, autoridad, carácter, fama, reputación o grandeza. Entonces, es importante destacar que el término nombre en este pasaje no necesariamente se refiere al nombre de cada uno de estos términos, el nombre del Padre o el nombre del Hijo. Obviamente en español lo entendemos así, pero en realidad no, porque el Espíritu Santo no es un nombre, ¿te das cuenta? Es la presencia divina del Eterno en el mundo y en la vida de los creyentes. Sería contradictorio decir, bautízalo también en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un nombre. Ruach HaKodesh es un título que representa la presencia de Adonai en el mundo y en los creyentes. En el pensamiento hebreo, el término nombre está asociado al carácter, a la autoridad de una persona. Ya vemos aquí que Shem, como hemos comentado, significa honor, autoridad, carácter, fama, reputación y grandeza. Este es el término que debemos tener en mente, o mejor dicho, estos son los significados que debemos tener en mente para comprender este texto. El término nombre, Shem, significa autoridad. Vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras. El primer ejemplo que tenemos es Salmos 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Adonai, nuestro Elohim, tendremos memoria. El término es Shem. ¿Y qué significa Shem? Hemos visto que significa honor, autoridad o carácter. Ahí está, el Strong nos lo está confirmando. El concepto Shem se refiere a la autoridad y el carácter, la reputación de Elohim. Diría lo siguiente, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en la autoridad de Adonai, nuestro Elohim, tendremos memoria. Otro ejemplo está en Jeremías 10:6. No hay semejante a ti, oh Adonai, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Nombre es Shem. Shem es autoridad, carácter. Ahí está, autoridad o carácter. Lo que está diciendo es que no hay nadie como Elohim y que su autoridad es grande. El término nombre aquí se entiende como autoridad, poder y carácter. Vamos a ver un ejemplo más. Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 dice:
Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mas vosotros, los que teméis mi Shem, mi carácter, mi autoridad, ¿sí? Ahí está, mi autoridad, mi carácter. Eso es lo que significa el texto. Aquí el término nombre se refiere a la autoridad y el poder de Elohim y se utiliza para reconocer su soberanía. Entonces, si regresamos a Mateo, vamos a regresar a Mateo 28, 19, dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el término Shem, nombre o onoma en griego, se utiliza para indicar autoridad. Lo que quiere decir es que la autoridad del Padre es la misma autoridad que el Hijo y es la misma autoridad que el Espíritu Santo, y esa autoridad está en Yeshua. Es una sola autoridad que ha sido puesta en Yeshua. Cuando dice en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se refiere a una sola autoridad. Lo que quiere decir el texto es que deben ser bautizados bajo una sola autoridad, y esa autoridad está en Yeshua. Por eso dice lo siguiente en Filipenses 2:9. Vamos a Filipenses 2:9. Nos dice: por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo, refiriéndose a Yeshua. Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, una autoridad que es sobre toda autoridad, para que en la autoridad, en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Elohim Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? El término o la palabra nombre, que es onoma en griego y Shem en hebreo, se utiliza para representar la autoridad y la gloria de Yeshua. Debería entenderse como se le exaltó hasta lo sumo y se le dio una autoridad que es sobre toda autoridad, para que en la autoridad de Yeshua se doble toda rodilla. Esto quiere decir que Yeshua tiene la autoridad más alta y la posición más elevada en el reino de Elohim. Cuando dice cuando dice que en el nombre de Yeshua se doblará toda rodilla, quiere decir que las personas deben inclinarse ante la autoridad y la gloria de Yeshua y reconocerlo como Señor, como Adonai. Entonces, ahora podemos entender mejor versículos como Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Yeshua. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito, en ningún otro hay salvación, porque no hay otra autoridad bajo el cielo dada a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna otra autoridad bajo el cielo que ha sido dada a los hombres para salvación. Entonces, cuando los discípulos recibieron la instrucción de bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, comprendían, conforme al pensamiento hebreo, que se refería a Yeshua a la única autoridad máxima puesta en Yeshua. Esto lo sabemos porque está registrado que la tevilá o bautismo siempre se hizo en el nombre de Yeshua. Vamos a ver varios ejemplos al respecto de esto. Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en la autoridad, en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Vemos esto en Hechos 8:16. Hechos 8:16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua, bajo la autoridad de Yeshua. Hechos 10:48. Dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua, en la autoridad del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y un último ejemplo, Hechos 19:5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Esto nos confirma que la tevila se realizaba
bajo la autoridad o en la autoridad de Yeshua. Y en ese sentido, bautizar en el nombre de Yeshua es equivalente a bautizar en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que Yeshua es considerado la imagen de Elohim en la tierra. Entonces, bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu en realidad es bautizar en el nombre de Yeshua. Y eso es justamente lo que hicieron los discípulos todas las veces que aparece registrado que practicaron Tevilá. Esto quiere decir que el bautismo no solo es un acto simbólico para identificarse con Yeshua en la muerte y en su resurrección, sino también es una forma de reconocer su autoridad en nuestras vidas. Así que conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.